dijo la bienvenida a todos los miembros de esta iglesia, pero pues yo también quiero extenderles la bienvenida y también quiero extenderles la bienvenida de una manera especial a las visitas, ¿verdad? Así es que estamos muy contentos de estar en la casa de Dios y esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Quiero pedirles que por favor inclinemos el rostro para encomendarnos en las manos de Dios. Maravilloso Padre Celestial, en esta mañana, Señor, se reúne un pequeño grupo de sus hijos en esta ciudad de Elsa para escuchar su santa palabra, para alabar su santo y bendito nombre, porque usted se lo merece, y para convivir como hermanos, para fortalecer esa relación como hermanos, que es vital, porque nos dirigimos hacia la patria celestial en donde vamos a seguir viviendo juntos, y qué bonito será podamos entender el mensaje, Señor, que usted me ha dado para su pueblo en esta mañana. Todo eso se lo pedimos en los benditos méritos de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, ya escucharon la lectura bíblica. En realidad, muy peculiar la manera como se expresa los 3 primeros versículos del capítulo 10. Voy a dar un momentito para que lo encuentren y los que tienen el celular, pues es mucho más fácil y rápido. Así es que vamos a comenzar. Y dice Apocalipsis 10 del 1 al 3. Entonces vi descender del cielo a otro ángel poderoso, envuelto en una nube, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron, a los que hago referencia, aunque no por nombre. A veces me han invitado a hacer obra misionera, a visitar personas en particular, y he tenido el grande privilegio de ser yo el que dirige la palabra. Y entonces, una de esas veces yo me pregunté estas preguntas que ya les hice ahorita. Si alguien me preguntase, pero ¿cuál es tu base para presentar el mensaje de los 3 ángeles? ¿Cómo tú sabes que el mensaje de los 3 ángeles se tienen que estar predicando hoy? ¿Cómo tú lo sabes? Y esa es una pregunta muy importante. Ahora, otra pregunta o una inquietud que surgió a través de mis lecturas cotidianas fue la pregunta que tiene que ver con el rugido de león de Apocalipsis 10:3. ¿Quién es el que ruge? ¿Qué significa ese rugido? Entonces, naturalmente, que me di a la tarea de investigar en la palabra de Dios y de algunos otros libros, ¿verdad? Extrabíblicos, incluso algunos comentarios que hace el hermano Google al respecto. Y descubrí cosas muy interesantes que me hicieron contestarme las preguntas que yo al principio me había hecho. Ahora, investigando y pensando por qué ruge un león, aunque ya había leído un comentario de la hermana de White que es exactamente acorde con una descripción de Google que vamos a leer ahorita, y que por cierto voy a pedirle al del sonido, al hermano, no sé cómo se llama, el jovencito, Pruneda, que ponga un video cortito que le encargué y que le ponga volumen para ver si se oye majestuoso el rugido del león. ¿Se puede ver? Un poquito más de volumen.
Perfecto. ¿Les gustó el rugido del león? ¿Ustedes han ido al zoológico? ¿Han escuchado? En veces, yo he ido como unas 2, 3 veces. Y en algunas de esas veces que estábamos llegando, se oían los rugidos. Y no hay como oírlos, pero así de cerquitas que se oye cómo suena ese rugido. En realidad es muy aterrador, es de ejercer respeto y distancia con un animal de esos. Ahora, ¿por qué ruge un león? Buscando allí en Google, incluso ustedes lo pueden hacer ahorita mismo y le pueden poner allí ¿por qué ruge un león? Y allí le puede decir el hermano Google, ¿por qué ruge un león? Déjenme, les digo. Los leones rugen para defender su territorio. Punto muy importante que debemos de tomar en consideración en este tema. Los leones rugen para defender su territorio, ahuyentar a los intrusos y mostrar su poder. En la Biblia es interesante notar que hay 2 personajes a los que se refiere la Escritura como leones. Uno, el principal, el león de la tribu de Judá, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el que se apareció allí a Juan, el león de la tribu de Judá. Y quiero asegurarles que su rugido es más majestuoso que ese y tiene el mismo propósito. El otro león, ¿quién es? Satanás. Satanás también se le llama como el león que anda alrededor rugiendo a ver quién se descuida para devorarlo. ¿Sí? Ahí tenemos los 2 leones. Pero al final, ustedes se van a sorprender que va a haber más leones envueltos en este tema. Y vamos a ver quiénes son esos leones. Ahora, a mí me pareció muy interesante esta descripción. Y como ya les dije, la hermana de White hace una descripción muy exacta. ¿Y saben por qué? Porque efectivamente Dios tenía el propósito de darle un mensaje a su pueblo que vive en los últimos tiempos de la historia de esta tierra. Y entonces, Dios, que es todo sabiduría, pero sabiendo que nosotros tenemos una mente inferior y que a veces batalla para entender las cosas, tomó una experiencia de la vida real, animal, para mostrarnos el mensaje a nosotros, lo que Él quiere enseñarnos. Ahora, hermanos, como ya vimos, el león ruge porque está defendiendo su territorio, ¿verdad? Porque quiere ahuyentar a los intrusos y para mostrar su poder. Vamos a mantener esto en mente. Y para poder entender cómo surgen los mensajes de los 3 ángeles, yo quiero que recuerden una profecía conmigo que está en Daniel capítulo 8. Vayan conmigo a Daniel capítulo 8. Y vamos a leer algo que se le mostró en determinado momento al profeta Daniel. Y ustedes deben de recordarse que repetidas veces Dios le mostró el curso de la historia
no solamente al rey Nabucodonosor, sino principalmente al profeta Daniel. Y este curso de la historia lo hizo de una manera didáctica tan sencilla para que lo entendamos bien clarito. La primera descripción de la historia del mundo, desde los días de Daniel hasta el fin del mundo, lo hizo a través de la imagen de una estatua que soñó el rey Nabucodonosor. Y ustedes se recuerdan los metales, ¿verdad? Había 4 metales, o podemos incluir 5 metales, pero el quinto es parte del cuarto, ¿verdad? Entonces, el primer metal era el oro, que simbolizaba Babilonia. Segundo metal, la plata, que simbolizaba los reinos de Medo-Persia. Luego el bronce, que representaba a Grecia. Y por último el hierro. Y después, en su segunda fase de este reino, el barro con hierro, el hierro con barro cocido. Así es que ahí está el curso de la historia predicado en una estatua. Pero después mostró unas bestias, y no quiero irme explicando todo esto porque es bien conocido para nosotros. Pero sí quiero mencionar ese mismo curso de la historia de las naciones, yéndome a la cuarta bestia específicamente, que se le revela a Daniel en el capítulo 8 y los versículos primero del 9 al 12, y dice así: de uno de ellos salió un cuerno pequeño, o sea, del reino de Grecia, ¿verdad? Que se dividió en 4 reinos, dice allí, que se expandieron hacia los 4 puntos cardinales de la tierra. Pero dice que de uno de los puntos cardinales, no de uno de los cuernos de ese reino, porque entonces estaríamos hablando todavía del reino de Persia. No, de uno de los puntos cardinales de la tierra surgió un cuerno pequeño. Y este cuerno pequeño no es nada más que el reino de Roma. Y aquí se presenta en sus 2 fases. Primero, en su fase imperial y territorial, y después en su fase papal. ¿Ok? Así es que dice allí: de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia la tierra hermosa. Creció, noten los detalles que va a mencionar, creció hasta llegar al ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Aún contra el príncipe de los ejércitos se engrandeció y quitó el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación, el ejército y el continuo le fueron entregados. Echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo. Ahora los voy a invitar que vayan hasta el versículo 23 en adelante. Se está hablando todavía del mismo reino. Pero esta es la explicación que da el ángel al profeta Daniel. Y le dice: al fin del reinado de ellos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de la maldad, se levantará un rey altivo de rostro, maestro en intrigas, y su poder se fortalecerá, pero no con su propia fuerza. Causará grandes ruinas, grandes destrucciones, y prosperará, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Se considerará
superior y por sorpresa destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero sin mano humana será quebrantado. Ahora acompáñenme al versículo 13 al 19. Dice de la siguiente manera: entonces oí a un santo que hablaba y otro santo le preguntó. Esto es mientras Daniel contemplaba la visión de esta cuarta bestia y todo lo que haría. Mientras Daniel contemplaba esto, entonces oyó a un santo que hablaba y otro santo le preguntó: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército? Y él respondió: hasta 2300 días de tarde y mañana, entonces el santuario será purificado. Y fíjense esto, porque aquí viene un punto importante. Mientras yo contemplaba la visión, dice Daniel, y trataba de comprenderla, vi ante mí uno con semejanza de hombre y oí una voz humana en el Ulai que a gritos dijo: Gabriel, enseña la visión a este hombre. Entonces se acercó a mí y con su avenida me asusté y caí sobre mi rostro, pero él me dijo: hijo de Adán, entiende. Y la clave aquí: porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, pero él me tocó y me puso en pie y dijo: voy a explicarte lo que ha de venir al fin de la ira, porque se cumplirá en el tiempo del fin. Ahora, yo quiero señalar con esto que acabamos de leer una cosa. A Daniel se le mostró el misterio de iniquidad que realizaría un poder opuesto a Dios, que se levantaría contra Dios, que blasfemaría de su nombre, de su santuario, echaría por tierra el santuario, por él sería quitado el continuo, y aparte también dice que destruiría al pueblo de Dios. Y uno se puede quedar pensando: qué feo, porque este poder persiguió y mató a los santos de Dios. Ahora, vemos que Daniel tuvo la intención de entender la visión y se esforzó, pero ¿qué dice? No la entendía. Pero también se le dijo: sella la visión, porque la visión es para el tiempo del fin. Ahora miren una cosa. El libro de Daniel y Apocalipsis se dice que son como un solo libro, pero que uno es profecía y que otro es revelación. Y podemos pensar también un detallito más. El libro de Daniel está dividido en 2 tomos. El tomo de las cosas reveladas que se podían entender desde esos días, pero las cosas que aunque le fueron mostradas y fueron escritas, aunque lo leyera el más inteligente, no lo iba a poder entender, porque no eran cosas que debían de comprenderse en ese tiempo, sino hasta un determinado tiempo, el que dice allí, el tiempo del fin. ¿Cuándo comienza el tiempo del fin? Sabemos muy bien que el tiempo del fin comenzó al fin de los 2300
tardes y mañanas de la profecía que se le reveló a Daniel. Ahora, el libro de revelaciones, el libro de Apocalipsis es llamado el libro de las revelaciones. ¿Por qué? Porque allí se revela lo que en Daniel no se pudo entender. Y esta es una de las cosas que viene a ser el ángel que se presenta delante de Juan, porque trae en su mano un librito abierto. Ese librito abierto contenía la historia que estaba escrita con Daniel y que no pudo entender, pero que ahora se iba a poder entender, y no solamente hasta el tiempo del fin, sino más adelante. Y ahora quiero decirles un detalle. En la Biblia se dice que este poder, en un principio territorial y pagano, pero en su segunda fase un poder más religioso que nada, sufre una herida de muerte. Lo sabemos, ¿verdad? Eso está en Apocalipsis 13, los 3 primeros versículos. No vamos a ir ahí para no consumir más tiempo. Yo sé que ustedes me creen. Ahora, miren, pero esa herida de muerte concuerda con el fin del periodo de la profecía. Ellos iban a tener poder por 1260 años, los mismos que terminarían en el año 1798, muy cerquitas de cuando surgió el gran movimiento adventista que está implícito en el libro de Daniel. Espero que no se me pierdan. Vamos entendiendo, ¿verdad? Vamos explicando la historia en una secuencia lo más lógico que se las puedo presentar. Ahora miren, la inspiración divina sabía que cuando se terminaran los 1260 años de poder papal, justo cuando recibiría la herida de muerte, iba a pasar algo con ese poder. ¿Qué es lo que iba a pasar con ese poder? ¿Iba a quedar destruido ya para siempre? Dice el libro de Revelación que esa herida de muerte sanaría. ¿Y qué es lo que iba a hacer este poder una vez que sane? Exactamente todo lo que hizo en el pasado. Se volvería a levantar otra vez contra Dios. Se exaltaría por encima de Dios. Perseguiría a los santos de Dios si no se someten a su autoridad. Así es que aquí tenemos un conflicto entre Dios y Satanás usando los poderes del mundo. Y entonces vemos que cuando Dios revela el surgimiento, el nuevo surgimiento que yo le llamo la tercera fase de este poder romano, porque primero es, como ya dijimos, territorial, pagano, después el papado, pero luego sufre la herida de muerte y resucita, ¿verdad? Entonces, Dios, previendo que este poder, una vez que volviese a tomar el poder, se iba a elevar contra él y que incluso iba a traspasar los límites de la tolerancia divina, entonces es cuando surgen los mensajes de los 3 ángeles. El mensaje de los 3 ángeles, dicho de manera diplomática, dice así, miren, aquí buscando con el hermano Google, encontré esto que dice así, ultimátum, definición de la Real Academia Española, dice así, ultimátum en el lenguaje diplomático
es una resolución terminante y definitiva comunicada por escrito. Así es que el mensaje de los tres ángeles, ¿saben qué es? Es un ultimátum, hermanos. Es un ultimátum que Dios envía no solamente contra Satanás y lo que planea hacer de elevarse por encima de Dios, imponiendo sus leyes humanas a tal grado que el que no las obedezca lo va a matar. Eso es lo que dice Apocalipsis 13, del 11 en adelante. Ahora, hermanos, pero también es un ultimátum o una advertencia contra todos aquellos poderes humanos, sea políticos, sean religiosos y todas las personas que se unan en el mismo propósito de este poder contrario a Dios. Allí es donde surge el mensaje de los tres ángeles. Ahora les voy a leer el comentario de la hermana de White que habla en este mismo respecto y que les decía que detalla exactamente los mismos detalles, valga la redundancia, de lo que la imagen del león al rugir, ¿verdad?, quería enseñar. Déjenme les leo lo que dice aquí la sierva del Señor. Dice, el conflicto se ha intensificado y agudizado de una época a otra y seguirá intensificándose hasta las escenas finales. Hermanos, ahorita estamos viviendo en tiempos muy difíciles en consonancia con el gran conflicto entre Dios y el enemigo. Y dice así, cuando la obra magistral, en este tiempo de las escenas finales, dice, cuando la obra magistral de los poderes de las tinieblas llegará a su máximo. Nosotros estamos llegando, hermanos, a un punto en el que Satanás está tan preparado y sus ángeles, de tal manera que engañará al mundo, no solamente por la palabra de mentira que ha hablado, sino por la manifestación de maravillas y actos milagrosos que llevarán a que los hombres se admiren y digan, sí, este es el poder de Dios. Y el mismo Satanás imitará la misma imagen de Dios aquí en la tierra. A eso está llegando Satanás. Ahora miren, sigue diciendo aquí la palabra de Dios. Satanás, junto con los hombres impíos, engañará a todo el mundo y a las iglesias que no reciban el amor de la verdad. Pero el ángel poderoso exige atención. ¿Cómo lo hace? Clama en alta voz. Debe mostrar el poder y la autoridad de su voz a aquellos que se han unido con Satanás para oponerse a la verdad. Ahora, en modo simbólico, esa alta voz y ese rugido son la emisión de los tres mensajes que son la advertencia al mundo, tanto a los poderes como a la gente, a no unirse en liga con estos poderes. ¿Por qué? Porque está a punto de llegar al desenlace el gran conflicto que ha venido ya desde miles de años atrás y en los cuales nosotros nos encontramos envueltos.
Ahora, la última partecita de aquí dice, Juan ve el librito al cual le han quitado los sellos. De esto se deduce que las profecías de Daniel tienen su aplicación en la proclamación al mundo de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. La apertura del librito era el mensaje en relación con el tiempo. Espero que hayan entendido cómo, cuándo y por medio de quién se emite el mensaje de los tres ángeles, porque esto nos debe de quedar bien claro a nosotros. Esta es la obra de los adventistas. Los adventistas surgieron con el propósito de proclamar el mensaje de los tres ángeles. Ahora miren, hermanos, hay algo interesante que yo quiero comentarles para terminar. Estamos en las 12:25, ya vamos a terminar. Dice aquí, hermanos, en Esther, antes de ir a Esther, yo sé que aquí hay personas que se recuerdan del pastor Heraclio. Sí, el que pastoreó allá en Primera y en Dona. Porque yo les quiero comentar que él, en una predicación que la escuché en Primera y en Dona, habló de el águila que se creía gallina. ¿Sí se acuerdan de esa predicación en donde dijo él eso, verdad? Hermanos, ¿por qué les menciono esta ilustración que mostró el pastor Heraclio de esa águila que se creía gallina? Es una aplicación que nosotros como hijos de Dios debemos de pensar que nosotros no somos gallinas, somos águilas. Pero ahora va a cambiar un poquito la personalidad del pueblo de Dios con lo que les voy a decir. Miren, primero vamos a Esther, capítulo 4, versículo 13 y 14. Ya vamos a terminar. Esther 4, 13 y 14 dice así. Entonces Mardoqueo dijo que respondiesen a Esther. Ustedes se acuerdan de aquella situación bien peligrosa en la cual se encontraba el pueblo de Israel, ¿verdad? Estaban a punto de ser destruidos. Pero miren lo que tuvo que hacer el pueblo de Dios. Y le dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. No pienses que por estar en la casa del rey, serás la única en librarte entre todos los judíos. Porque si del todo callas, respiro y liberación tendrán los judíos de otra parte. Pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si no fue para esta hora que has llegado al reino. Hermanos, nosotros los adventistas hemos surgido en esta hora con un propósito bien delineado claramente. El tiempo está a punto de concluir, el mundo debe de ser advertido. Y ciertamente el mensaje tiene connotaciones bien duras porque apela a poderes con los que uno no se quiere meter. Pero la historia de Esther, que de hecho, cuando usted lee esta historia en el espíritu de profecía, dice que esta misma historia se va a repetir en los últimos días. Y dice allí, no creas que porque ahora eres la esposa del rey,
tú te vas a escapar de la matanza que viene sobre los judíos. Dice, no, tú no te vas a escapar. Pero ten en cuenta una cosa. ¿Sabes tú por qué tal vez has llegado allí en el estrado del poder? Pues para que tú defiendas al pueblo de Dios. Ahora, miren, para predicar estos mensajes hay que tener valor. Y vamos a la última cita. Vamos a Miqueas 5:8. El que lo tenga lo puede leer, y si yo lo encuentro primero, yo lo leo. Miqueas 5:8 para terminar. Dice, asimismo el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Muchas gracias, hermano Marcos. Lo voy a leer una vez más. Asimismo, el remanente de Jacob. ¿Le suena esa palabra, el remanente? Asimismo, el remanente de Jacob. Y qué hermosa ilustración, hermanos. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare, hollare y arrebatare, no hay quien escape. Ahora, la perspectiva es que nosotros debemos de ejercer el valor de león para emitir los mensajes de Dios al mundo. No pensemos, hermanos, que somos otra cosa en esta última etapa de la historia del mundo. Ahora Dios nos ha embestido con un poder que solamente Él da. Y Él quiere que lo imitemos, así como emitió allí en Apocalipsis 10, del 1 al 3, esos mensajes de advertencia al mundo. Pero ¿quién los ha de dar? El pueblo adventista. Por lo tanto, el pueblo adventista debe de hacer eco de ese rugido, ¿verdad? Que advierte al mundo. Y aunque suene difícil, no es otra cosa sino la predicación del evangelio eterno, pero con un contexto diferente. Estamos en el contexto del fin del tiempo, del tiempo del fin. El tiempo se acaba y es preciso que la gente lo sepa para que se pueda preparar y salvarse. Así es que, hermanos, este es el mensaje que yo les he traído en esta mañana y espero que lo puedan abrigar en sus corazones y aprender cada uno personalmente qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y cómo lo hagamos. Que Dios los bendiga. Y para finalizar, pues vamos a entonar de pie el último himno que nos van a poner ahorita en la pantalla. Jesús pronto volverá. Jesús pronto volverá al mundo con gran poder. La cumplirá, su rostro podremos ver. En gloria y majestad vendrá nuestro Salvador.
pues señales por doquier anuncian al Señor. Pronto el Señor vendrá, y el pueblo que le esperó, el pecador librado será, por Cristo quien lo salvó. Sus hijos disfrutarán de Cristo la comunión, y los siempre gozarán su eterna salvación. El norte Jesús vendrá, trofeos del Redentor, las islas del mar sus joyas darán, que adornen al Salvador. Los santos con él irán, las bodas a celebrar, y por siempre gozarán en su feliz hogar. Pronto Jesús vendrá, y el mal llegará a su fin. Con gran majestad su voz sonará, gloriosa por el confín. Los ángeles tocarán trompeta de salvación, y los santos vivirán su eterna redención. Amantísimo Padre Celestial, cuántas gracias le damos, Señor, porque usted sigue revelando su palabra, Señor, para su pueblo, para que sepan en qué etapa de la vida vive y también qué es lo que tiene que hacer. Ayúdenos, Señor, dótenos de ese poder que necesitamos para hacer su obra. Que su Espíritu Santo, Señor, sea derramado en cada uno de nosotros y que podamos asimilar este mensaje, Señor, como la palabra que viene de usted para nosotros. Bendiga a su pueblo en toda la redondez de la tierra. Se lo pedimos en el amor de Jesús. Amén. Mis hermanos, pueden tomar asiento, Dios les bendiga, un feliz sábado para todos. Gracias al hermano Vidal por este lindo mensaje. Hermanos, los diáconos verán esta día, pero antes quisiera decirle a la Junta de la Iglesia que se pueden quedar para un punto muy importante. La Junta de la Iglesia se pueden quedar en el cuarto de atrás.